Hola, buen día. Mi nombre es Mixilay Rojas y hoy vamos a hablar acerca del tema número 12 de gestión fiscal. Recordemos que a lo largo de estos 11 temas anteriores hemos venido tratando, bueno, todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, cómo nace una idea emprendedora, bien sea porque vamos a vender un producto, porque vamos a ofrecer un servicio. Y adicionalmente, pues hemos ido mirando a lo largo de todas estas clases ese camino que tenemos que seguir a la hora de decidir emprender un negocio. ¿De acuerdo? Emprender una actividad, digamos, a nivel de autónomo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar acerca de esas obligaciones fiscales que tiene un emprendedor. ¿Cuáles son esas obligaciones que tenemos, a que nos tenemos que enfrentar, como son? Conocer el impuesto sobre actividades económicas, el IRPF, qué es lo que debemos saber que debemos pagar y qué no. Hablaremos del IVA, el impuesto sobre sociedades y unos tipos de impuesto especial y retenciones que normalmente se llevan a cabo. Cuando hablamos de obligaciones fiscales, ¿a qué nos referimos? A ver, ya sea como un emprendedor, si decidimos ser un emprendedor autónomo o si decidimos construir o formar una sociedad limitada, hay varias tasas que deben ser abonadas por esa actividad que nosotros decidimos llevar a cabo. Entonces recordemos, bien sea como emprendedor autónomo o porque nos asociamos con otra persona o simplemente hemos querido crear una sociedad limitada, pues tenemos que saber que hay tasas que nosotros debemos pagar, a las que debemos hacer frente. Las obligaciones fiscales con las que tenemos que cumplir como emprendedores son el impuesto sobre actividades económicas, que es el IAE, el impuesto sobre la renta de las personas físicas o IRPF, el impuesto el IVA, que es el impuesto al valor añadido. Tenemos que también hacer frente al impuesto de sociedades. A veces entra en la categoría de impuestos locales en comunidades como lo que es el País Vasco o Navarra, ¿no? Solo en el País Vasco o Navarra entra en la categoría de impuesto local en comunidades. En el resto entra como impuesto de sociedades. Y luego también tenemos que saber que tenemos unos impuestos especiales y unas retenciones. Pero hoy nos vamos a centrar, digamos, en los más importantes. Impuesto sobre actividades económicas. Conocido como IAE, esta es una tasa de tipo local, es decir, dependiendo de la comunidad en la que vivamos, pues tendrá un porcentaje a pagar u otro. ¿Cuál es el fin del impuesto sobre actividades económicas? Pues gravar la actividad empresarial o profesional. Es decir, estamos pagando una tasa por esa actividad empresarial o profesional, perdón, que estamos llevando a cabo. La agencia tributaria es la que se encarga de gestionar todas estas cuotas del impuesto sobre actividades económicas, tanto a nivel estatal como a nivel regional. Entonces recordemos que el impuesto sobre actividades económicas primero es una tasa de tipo local, que todos tendremos que pagar. ¿Y el fin de esta tasa cuál es? Pues el grabar el que se grave, el que paguemos ese impuesto por esa actividad empresarial o profesional que nosotros estamos llevando a cabo. ¿Y quién es la encargada? Debemos recordar siempre la agencia tributaria, tanto a nivel estatal como a nivel regional. Luego tenemos el IRPF, que constituye ese impuesto directo, progresivo, es decir, en el tiempo, de carácter personal, que grava la renta empresarial obtenida por el emprendedor en un año natural. Es decir, grava todo lo que nosotros hemos obtenido durante un año natural, pero cada trimestre, enero, abril, julio y octubre, los emprendedores tienen que adelantar una cuota de dinero correspondiente al 20% de esa renta empresarial, de su rendimiento, a la agencia tributaria. ¿Mediante qué? Bueno, mediante diferentes modelos que tienen que rellenar de declaración de retenciones a cuenta del IRPF. Es decir, no esperamos un año,
como una persona natural que hace la declaración de manera anual, ¿no? Nosotros lo hacemos cada año. En cambio, el emprendedor, cuando emprendemos una actividad económica, pues lo tenemos que hacer trimestralmente y cada trimestre lo que se adelanta es un 20% de esa renta empresarial a la agencia tributaria, es decir, no es algo que nosotros tengamos que sacar de nuestro bolsillo de una sola vez, sino que lo vamos, digamos, haciendo por cuotas durante los 12 meses del año. ¿De acuerdo? Entonces, IRPF es ese impuesto directo y progresivo de carácter personal que grava simplemente la renta empresarial que obtiene ese emprendedor que ha decidido o vender un producto o ofrecer un servicio en un año natural. Y que debemos recordar que cada trimestre, normalmente son en los meses de enero, abril, julio y octubre, lo que tenemos que hacer es adelantar un 20% de ese rendimiento empresarial que hemos tenido a la agencia tributaria, cumplimentando unos diferentes modelos. ¿Para qué? Bueno, para que se vaya haciendo esa retención del impuesto sobre la renta. El IVA y el impuesto sobre sociedades. Normalmente también tenemos que hacer frente al IVA. Todo lo que son personas físicas, jurídicas o sin personalidad jurídica somos sujetos pasivos de esta tasa, porque todos pagamos el IVA cuando hacemos una compra o en el caso de que emprendamos un negocio, cuando ofrecemos un servicio. El IVA es un impuesto que se aplica tanto en bienes como en servicios en toda España, bien sea porque nosotros vamos a vender un producto o porque vamos a ofrecer un servicio, pues tenemos que hacer frente al IVA. Según el tipo de producto que decidamos vender o el servicio que decidamos ofrecer, el impuesto, pues, o ese porcentaje podrá ser mayor o menor. ¿De acuerdo? Todo esto lo tiene estipulado la agencia tributaria. Para mayor información y para que podamos saber detalladamente cuáles son esos tipos de impuestos, cuánto es lo que me van a descontar según la comunidad autónoma donde yo me encuentre, cuál es ese porcentaje que al que tengo que hacer frente a yo según el producto o servicio que yo vaya ofreciendo, pues la agencia tributaria lo tiene todo muy bien detallado por si desean ampliar esa información. Entonces, el IVA, recordemos, es ese impuesto que se aplica tanto en bienes y servicios en toda España. Y según el tipo de producto o servicio, ese porcentaje que nosotros al que tenemos que hacer frente va a ser mayor o menor. Los empresarios deben aplicarlo en sus prestaciones de servicios y declararlo. Es decir, no solamente se lo vamos a aplicar en el producto o en el servicio que nosotros que estemos vendiendo o ofreciendo, sino que también tenemos que declarar ese IVA. Y luego tenemos el impuesto sobre sociedades, que este impuesto de qué se encarga, pues de gravar la renta de sociedades, si es una sociedad limitada, y entidades empresariales que haya en cualquier lugar de España. Es decir, el impuesto sobre sociedades, ¿quién lo va a pagar? Pues esa persona que haya creado esa figura de sociedad. Este impuesto se presenta aunque no haya habido actividad ni tampoco beneficios. Indiferentemente, si nosotros somos una sociedad y durante ese año, pues nosotros no ejercimos ningún tipo de actividad o no hemos obtenido ningún tipo de beneficios, igualmente nosotros debemos presentar ese impuesto, siempre y cuando esa empresa esté registrada, indiferentemente de que hayamos hecho alguna actividad con ella o no, de que hayamos tenido algún beneficio o no, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos lo que son los impuestos de tipo especial y esas obligaciones y retenciones fiscales. Cuando hablamos de impuestos de tipo especial, nos referimos a impuestos o una serie de impuestos que por su especificidad tienen un gravamen aparte. Cuando hablamos de su especificidad, ¿a qué nos referimos? Dependerá también del tipo de actividad económica que nosotros llevemos a cabo, ¿no? Por eso es que es importante documentarse bien de qué voy a hacer, qué quiero hacer, qué impuestos me toca pagar y a qué impuestos no tengo que hacer yo frente.
¿Qué son impuestos especiales? Pues la fabricación o importación a España de bienes como vehículos, energía eléctrica, que la energía eléctrica tiene un tipo de impuesto especial porque es un impuesto medioambiental. Entonces, aquí lo que se distingue son los impuestos por el tipo de actividad o servicio que se grava, ¿no? Sí, normalmente son estos tipos de, digamos, de empresas que tienen que pagar estos impuestos especiales, aquellos que importan vehículos o vehículos eléctricos o energía eléctrica, ¿no? Porque tienen que pagar un impuesto medioambiental. Todo dependerá, por eso siempre hablamos, todo dependerá de esa actividad o servicio que se esté grabando o que estemos llevando a cabo. Entonces, el impuesto dependerá de eso que hacemos. Y en cuanto a las obligaciones y retenciones fiscales, hay ciertos casos en los que los autónomos están obligados a retener parte de sus rentas. Por ejemplo, los empresarios individuales y profesionales van a retener parte de lo obtenido por su ejercicio profesional. ¿Por qué? Bueno, porque su obligación es la de ingresar la parte que deben retener en el Tesoro y presentar la declaración sobre las cantidades que está reteniendo. Esto simplemente es un trámite más que exige la agencia tributaria para saber, pues, que esa actividad se está llevando realmente de manera, digamos, legal, que no se están obteniendo rentas, por decirlo de alguna manera, por una vía que no sea correcta, que no estamos ingresando nosotros el dinero a nuestra cuenta directamente, sino que simplemente le decimos a los clientes, pues págame en efectivo, ¿para qué? Bueno, para que no se vea ningún ingreso a mis cuentas. Entonces, es importante que esas declaraciones se hagan, ¿no? Indiferentemente del acuerdo con el que podamos llegar con uno u otro cliente, esas retenciones se tienen que hacer porque, bueno, es lo que nos va a permitir a nosotros estar, digamos, de una manera legal ante lo que es la agencia tributaria, ¿sí? Simplemente son conceptos e impuestos que tenemos que conocer bien a la hora de que queramos emprender un negocio, saber bien qué esa actividad o ese producto o servicio que nosotros vamos a ofrecer, en qué categoría entra, cuáles son esos impuestos, tengo que pagar un impuesto especial, cuáles son esas retenciones fiscales que yo tengo que hacer, ¿no? Entonces, todo esto es un trabajo de investigación que se tiene que hacer previo a esa actividad empresarial que nosotros querramos llevar a cabo. Por eso es importante que nosotros nos pongamos en contacto con un gestor que nos oriente al respecto para nosotros no llegar a entrar en alguna mala práctica y nos olvidemos de pagar algún impuesto que luego perjudique nuestra actividad empresarial. ¿De acuerdo? Para cualquier duda, pues nada, me escriben por tutoría. Ya el lunes que viene es la última clase, sería el tema 13, pues de todo lo que hemos visto en la asignatura de Empresa e Iniciativa Emprendedora. Y les recuerdo, cualquier duda me la pueden hacer llegar a través del apartado de tutoría de vuestro campus virtual. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.